Buenos días, apreciados participantes. Continuando con las jornadas orientales virtuales, doctor Jorge Bonini, es un placer para mí presentarles al doctor Uniades Antonio Urbina Medina, MD, PhD, en su haber 3 idiomas, español, inglés y japonés, y quien tiene título de médico cirujano de la Universidad del Zulia Luz, 1984. Especialización en puericultura y pediatría, Universidad Central de Venezuela, 1987-1989, Hospital de Niños JM de los Ríos. Especialización en medicina crítica pediátrica, Universidad Central de Venezuela, 1990-1991, Hospital de Niños JM de los Ríos. Especialización en pacientes quemados críticos, Universidad Médica y Odontológica de Tokio, Japón, 1993-1995. Entrenamiento en medicina de emergencia, Universidad de Tel Aviv, Israel, 1996. Programa Alta Gerencia en Administración de Centros de Salud, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2001. Curso de proveedor instructor en RCP Pediátrica, Universidad del Valle, Bogotá, Colombia. Certificado por la American Heart Association, 2001. Curso de manejo de desastre por causas naturales de guerra y terrorismo, focalizado en la niñez y su familia, Universidad Hospital de Cleveland, 2003. Doctorado en Ciencias Médicas, Universidad del Zulia Luz, 2005. Su currículum tiene 69 páginas, muy bien conocidos por todos nosotros. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría a nivel central en varias oportunidades y actualmente es secretario académico de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Con ustedes, el doctor Uniades Urbina, con su ponencia Nuevos criterios de sepsis en pediatría, último consenso. Buenas tardes, agradezco la invitación a estas 23ª Jornadas Orientales de Puericultura y Pediatría, en la cual homenajeamos a nuestro querido amigo Jorge Bonini Ercoli, con quien compartí muchísimos momentos, sobre todo en la Junta Directiva Central 2005-2007. Hoy vamos a conversar sobre los nuevos criterios de sepsis en pediatría. La sepsis, en cuanto a una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, y aporta más o menos el 7.5 de muertes anuales. En los niños, más o menos el 49% de estos muertos en pediatría tienen una condición comórbida que los hace más vulnerables a la infección, y en la UCI más o menos equivale al 8% de los ingresos. Esta historia comenzó en cuanto a los nuevos criterios de sepsis en el año 2001, con la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, tratando de simplificar y que todo el mundo conociera cómo diagnosticar la sepsis de manera rápida para poder atender a los pacientes. Y luego en el 2016 apareció la tan esperada y controvertida, como pueden ver ahí, la tercera definición del Consenso Internacional para Sepsis y Choque Séptico, que sustituyó las definiciones de 2001 y se mantienen aún en el 2019. Esto apareció en JAMA, donde ahora se dice que sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped desregulada a la infección. Recuérdense que hay en cuanto a la respuesta inmunológica del organismo, hay unos mediadores proinflamatorios y otros mediadores antiinflamatorios. Cuando esta respuesta del organismo está desregulada, evidentemente es cuando los mediadores proinflamatorios predominan sobre los antiinflamatorios y se producen los cuadros de sepsis. También se determina el shock séptico como la disfunción cardiovascular, a pesar de que usted haya administrado líquidos entre 20 a 40 cc por kilo, inclusive llegando hasta 60 de acuerdo a las necesidades de fluidos isotónicos en una hora, y el paciente siga con signos de descompensación. Por lo tanto, se requieren para este diagnóstico que usted esté utilizando, además de la infusión de líquido, una tensión arterial más o menos de 65 milímetros de mercurio, siempre recordando en pediatría de acuerdo a las diferentes edades pediátricas, y un ácido láctico en suero mayor de 2 milimoles por mililitro. Y el shock séptico refractario
es aquel que a pesar de los líquidos no responde y evidentemente necesita las catecolaminas y el tratamiento con dopamina mayor a 10 miligramos por kilo por minuto o con catecolaminas de acción directa, a pesar de haber utilizado estas dos cosas, pues se habla de un shock refractario, es decir, que no responde a las medidas terapéuticas. ¿Qué es lo nuevo entonces en cuanto a sepsis? Primero, desaparecen los famosos criterios de síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que ya todos manejamos y conocíamos, eso ya no se utiliza. Desaparece el concepto de sepsis grave, porque ya una persona que tiene sepsis evidentemente tiene algún fallo de órgano o de sistema. Se utiliza la escala SOFA, que la vamos a ver dentro de poco. Hay un nuevo concepto del Quick SOFA o Q-SOFA y garantizar mayores niveles de monitoreo e intervención para poder atender a ese paciente de forma adecuada. El SOFA que hay para adultos y hay pediátricos, como ven ustedes, utiliza los diferentes sistemas respiratorio, hepático, cardiovascular, neurológico y renal y se va poniéndosele de acuerdo a la alteración que tenga el paciente, puntuación de 0 a 4. ¿Sí? Cuando es de 0 a 3 hay falla orgánica y cuando es mayor de 3 ya se habla de falla multiorgánica y eso va de la mano más o menos con el 90% de mortalidad. Y el Quick SOFA son 3 parámetros que se utilizan cuando aquel paciente no está en unidades de urgencia o terapia intensiva, que usted no tenga todo el monitoreo que amerita este paciente, y entonces usted se va a guiar básicamente por los síntomas de infección o los signos y síntomas de infección, más el Quick SOFA mayor de 2. El SOFA tiene entonces 3 componentes: alteración mental, que se le da un punto, frecuencia respiratoria por encima de 22 se le da un punto, y tensión arterial sistémica menor de 100 milímetros de mercurio, un punto. Entonces, de esta forma, usted, sin ser intensivista, sin ser emergenciólogo, siendo pediatra, médico general o estudiante, usted con este Quick SOFA rápidamente sabe que su paciente está en condiciones de ser trasladado o a tener una atención más agresiva. Recordar el triángulo de atención pediátrica, que equivale a la apariencia, el estado de la parte neurológica del paciente, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Ahí tenemos los diferentes ítems que se utilizan para este triángulo de evaluación pediátrica, donde usted va a poder saber si su paciente está en unas condiciones que con sus recursos usted lo puede atender en su hospital o en su servicio, o tiene que transferirlo a una unidad de mayor envergadura como terapia intensiva, unidad de urgencia o traumación, o a un hospital de referencia. También está el triángulo de la sepsis, donde tenemos el ABC, donde de entrada, como vamos a ver, está la parte de antibióticos. No se puede perder tiempo si usted considera que su paciente tiene sepsis en suministrar los antibióticos, previa toma, por supuesto, de los cultivos. Luego viene la circulación, la C, que es la parte de administrar líquidos, sobre todo los cristaloides, 20 cc o 40 cc o hasta 60 cc por kilo en una hora. Y la B, por supuesto, buscar el foco y drenarlo, todo lo que es la parte infecciosa. Entonces, los objetivos de estos nuevos criterios que venimos utilizando desde el año 2016 y afianzados en 2019 es identificar precozmente la clínica de sepsis, comenzar rápidamente con las medidas de estabilización y, por supuesto, mientras más rápido se hace ese diagnóstico, el pronóstico mejora y destaca en este primer momento la fluidoterapia con bolos de cristaloide a 20 cc por kilo, 40 o hasta 60 cc por kilo en la primera hora, con evaluación del paciente. Los antibióticos, como ya le decía, de acuerdo al triángulo de evaluación de sepsis, debe administrarse en la primera hora del paciente, pues, siempre y cuando usted pueda tener, si tiene a su disposición, hacer los cultivos, y el hecho de que no tenga los cultivos en un momento no debe retrasar la administración inmediata de los antibióticos. En los shock refractarios, que son aquellos que no responden al líquido ni a la escotecolamina, se recomienda como inotropo de primera elección la adrenalina en lo que se llama el shock frío y la noradrenalina en el shock caliente. Ya no se recomiendan aquellos criterios de 2001, inclusive hasta 2005, que hablaba de una presión venosa de 12, hacer retos líquidos para ver si la presión venosa se duplicaba o no, y una saturación venosa de oxígeno mayor de 70, ya no son los objetivos principales en esta nueva información de la sepsis. Tras la resucitación y la estabilización inicial con expansión de volumen debe ser mucho más cautelosa, ya no se recomiendan esas hidrataciones o reposiciones de volúmenes tan agresivas, sino que debe ser dependiendo 20 cc por kilo, 40 cc por kilo o hasta 60 si realmente el paciente lo necesite, evidentemente viendo los signos
de respuesta que tenga ese paciente de acuerdo al monitoreo. Y puede ser inclusive necesario los diuréticos o técnicas de depuración, porque los balances positivos en los pacientes sépticos ya está demostrado por medicina basada en la evidencia que pueden ser perjudiciales. Los almidones no se recomiendan, así que debe entrar primero con soluciones cristaloides, que son las que la evidencia dice que son mucho mejores frente el resto de los compuestos líquidos que se pueden administrar a los pacientes. Además, los almidones y la gelatina tienen el peligro de que al dar varias dosis pueden hacer reacciones de anafilaxia. Tanto en adultos como en niños, la sobrecarga de volumen está asociada a una mayor morbimortalidad. Se sigue, por supuesto, recomendando la obtención de los cultivos previo a la administración del antibiótico, aunque si esto se retrasa, usted no puede retrasar la administración del antibiótico en la primera hora, y hay unas nuevas técnicas de diagnóstico microbiológico rápido que, aunque son prometedores, aún no es una recomendación formal en los casos de sepsis. El inicio de tratamiento antibiótico apropiado y adecuado en la primera hora es la piedra angular junto con la reposición de líquidos para disminuir la morbimortalidad, y cada hora de retraso está asociado con un aumento en el 8% de la mortalidad en adultos, con datos extrapolables a la población pediátrica. Entonces, el hecho que yo no tenga una vía periférica o una vía venosa central no justifica la administración de antibióticos. Por eso es que es muy útil lo que hemos venido hablando en muchísimas ocasiones, sobre todo en los talleres de RCP, se puede administrar por vía intraósea. Y el tratamiento combinado antibiótico parece estar justificado, sobre todo en los pacientes más graves, en las situaciones de shock séptico o en determinadas infecciones. Y entonces, dependiendo de los resultados que usted vaya teniendo, una vez que inicie el tratamiento inicial del paciente y se vaya estabilizando, usted podrá ir disminuyendo el número de antibióticos, el espectro de los antibióticos, sobre todo si tiene el antibiograma a la mano, que es lo que se llama la terapia de descalamiento. En cuanto al foco infeccioso, evidentemente hay que tratar de ubicarlo lo más rápidamente posible, que no sea mayor de 6 a 12 horas, y inclusive se puede hacer el abordaje quirúrgico dependiendo del sitio de la infección cuando las demás técnicas no son adecuadas o no están disponibles. En cuanto a la medicación vasoactiva, para aquellos pacientes que no responden al líquido en los shocks refractarios, se sigue, como ya vimos anteriormente, recomendando la noradrenalina, primero la adrenalina y luego la noradrenalina como vasoconstricción como primeras elecciones en la sepsis, y la dopamina puede ser útil en aquellos pacientes con bradicardia y bajo riesgo para las arritmias. Los corticoides se sugiere o se puede sugerir su uso si no se alcanza la estabilidad hemodinámica a pesar del líquido en los vasopresores, y en todo caso se emplearía 50 miligramos por metro cuadrado de hidrocortisona en el shock resistente a catecolamina o cuando usted tenga una sospecha de insuficiencia adrenal. En cuanto a los hemoderivados, por favor, los concentrados globulares, si la hemoglobina es menor de 7, si no hay hipoxemia severa, hemorragia aguda o isquemia miocárdica. Por supuesto, el plasma fresco congelado no se recomienda, que seguimos con esa mala maña. No sé en qué momento eso entró en la mente de muchos médicos. No se utiliza para reponer, ni se utiliza, le puse un plasmita por si acaso. No se debe utilizar, excepto que esté restringido para algunas coagulopatías con sangrado o procedimientos invasivos que usted vaya a hacer y pues amerite reponer algunos factores de coagulación. Las plaquetas, si son menor de 10.000 por milímetro cúbico sin sangrado, o 20.000 si existe riesgo de sangrado, o para mantener más o menos 50.000 plaquetas si usted va a hacer algún procedimiento invasivo o alguna intervención. Las inmunoglobulinas no está demostrado que su utilidad de forma clara de beneficio al administrar en la sepsis de adultos ni pediátricos, y en los neonatos una revisión reciente de Cochrane de 2005 concluye que tampoco hay evidencia de utilidad en neonatos con infección sospechada o probada. En cuanto a las técnicas de purificación sanguínea, tipo la hemodiálisis o membrana extracorpórea, no se puede recomendar tampoco por no haber demostrado suficiente utilidad, además que no están disponibles en la gran mayoría de los países pobres, como nos tocó a nosotros en esta Venezuela sufrida. Y en pediatría, una posible indicación de la plasmaféresis podría ser la trombocitopenia asociado a fallo multiorgánico.
En cuanto al ECMO, que es el oxigenador de membrana extracorpórea, no hay recomendaciones firmes en sepsis sobre reporte en ECMO en adultos, y en pediatría los estudios sugieren que puede ser útil en caso de shock séptico refractario y fallos respiratorios refractarios asociados a sepsis, siempre y cuando todos los parámetros de evaluación den que ese paciente tiene posibilidad de recuperarse, porque es una terapéutica muy costosa y debe ser muy bien empleada. En cuanto a los anticoagulantes, como la antitrombina 3, la heparina o la trombomodulina, tampoco han demostrado ser suficientemente que supongan ningún beneficio en los pacientes. El soporte ventilatorio, que lo hacemos los intensivistas, los emergenciólogos y en algunos hospitales, como el Hospital de Niños JM Los Ríos, que sin ser intensivista o emergenciólogo, los residentes deben manejar ventilación. Utilizamos volúmenes corrientes lo más bajo posible para el paciente, 6 cc por mililitro por kilo más o menos. La presión positiva al final de la expiración, que es el PIB, pueden estar elevadas cuando el pulmón está realmente afectado. Utilizamos maniobras de reclutamiento de los alveolos que puedan estar colapsados para evitar el barotrauma, y en los volúmenes bajos el volutrauma. Las presiones de meseta más o menos unos 30 centímetros de agua, y se recomienda la posición prono, que tan en boga está en los pacientes con alteración pulmonar por COVID. Mucha gente cree que es una técnica nueva, es una técnica que venimos utilizando muchísimo tiempo atrás, pero no es solamente colocar al paciente ventilado boca abajo, tiene unas normas que hay que aprender para poder hacerlo. En el Hospital de Niños inclusive tenemos 2 trabajos hechos con ventilación prona. Es importantísimo las nuevas normas desde hace muchísimos años, y las actuales se recomienda mantener la glicemia por debajo de 180 miligramos por decilitro. Si usted tiene glicemia por encima, se recomienda iniciar la perfusión de insulina y hacer, por supuesto, controles cada 1 a 2 horas hasta estabilización, y luego 4 horas. Porque esto es, la hiperglicemia es deleteria en los pacientes, en cualquier paciente, pero en los pacientes pediátricos con sepsis mucho más. En cuanto a las terapias de reemplazo renal, las terapias continuas o de alto volumen no han demostrado su ventaja sobre las intermitentes o de volumen de recambio estándar. Las terapias continuas pueden mejorar el manejo de los líquidos, evitando la sobrecarga hídrica, que ya dijimos que es deleteria en los pacientes con sepsis. Y por favor, el bicarbonato solo debe utilizarse si usted ya administró líquidos, si ya puso los vasopresivos, si está ventilado, mantiene oxigenación. Entonces usted va a utilizar bicarbonato siempre y cuando el pH esté por debajo de 7.15 en nuestros pacientes. En cuanto a la profilaxis de úlceras gástricas o gastrodenales por estrés, la gran moda era ponerle inhibidores de bombas de protones a todo el mundo que hasta tosiera, pero hoy día no ha demostrado que son más eficaces que los anti-H2. Pueden tener más riesgo aquellos pacientes o con infecciones por clostridios difíciles, y no hay recomendación preferente por ninguno de ellos. En cuanto a la nutrición, una vez el paciente estabilizado, se recomienda el uso de nutrición enteral precoz siempre y cuando sea posible, aumentándolo de acuerdo a la tolerancia del paciente. La intolerancia digestiva o la cirugía, en esos momentos no se recomienda el inicio precoz de la nutrición, sobre todo enteral, durante los primeros 7 días, ya que no aporta beneficio en este tipo de pacientes y puede aumentar el riesgo de infección y, por supuesto, disparar los costos, aunque sea a nivel público, que nadie se ocupa de eso, pero el paciente en público también equivale a un costo que debe erogar el gobierno de turno. La nutrición en aquellos pacientes con intolerancia digestiva que tengan un tránsito lento, también se puede indicar los prokinéticos, tipo domperidona, alguna otra que usted recomienda, inclusive la eritromicina, que es un antibiótico, pero sirve como prokinético, y se puede también iniciar la alimentación por sonda transpilórica. Y si usted no tiene una sonda transpilórica, también hay estudios muy buenos que lo pueden hacer a través de la sonda nasogástrica o nasoyuyinal, y usted también puede administrar, dependiendo, no en bolo, sino con una bomba, usted puede suministrar la nutrición en su paciente. No se recomienda los omega 3, la glutamina, el selenio, no se puede hacer recomendaciones sobre uso de carnitina en los pacientes con sepsis. Se está utilizando, pero no hay una evidencia cierta que sustente esta conducta. Hashtag Conclusepsis, entonces,
Las nuevas normas lo que tratan es de facilitar el reconocimiento precoz y la gestión más oportuna de los pacientes con riesgo de disfunción de órganos. El reconocimiento temprano es particularmente importante para iniciar el tratamiento lo más pronto posible para que el pronóstico sea mejor en los pacientes. Se elimina, recuerden, el concepto de sepsis grave y se introduce el ámbito de la valoración fuera de del ámbito hospitalario o del ámbito de terapia intensiva, con el llenado capilar, la frecuencia respiratoria y el estado mental, que es más o menos el triángulo de sepsis o el triángulo de evaluación de los pacientes. La prevención, evidentemente, sigue siendo la mejor estrategia trascendente para disminuir la mortalidad en estos casos, y aquellos pacientes que sobrevivan a la sepsis con todo lo que tenemos que aprender y lo que estemos viendo el día de hoy, usualmente quedan con alguna discapacidad física, psicológica y cognitiva a largo plazo, con importantes condiciones o implicaciones sociales y de atención de salud. Por lo tanto, es preferible reconocer a tiempo y tratar a tiempo y evitar que nuestro paciente llegue a una falla multisistémica. Aquí tienen mis redes sociales para que me pueda contactar, y una vez agradecerles la invitación y felicitaciones nuevamente al doctor Jorge Bonini Ercole y a la filial Monagas por este nuevo aniversario. Muchísimas gracias por su atención. Excelente ponencia, doctor Unidades Urbina. Gracias. A continuación, la doctora Tamara Salme, médico de la Universidad de Carabobo, posgrado de Puericultura y Pediatría, Hospital Miguel Pérez Carreño, Universidad Central de Venezuela. Conducta y Desarrollo Infantil, Hospital de Niños de Boston, Universidad de Harvard. Jefe de Servicio de Neuropediatría, Conducta y Desarrollo, Centro Médico Docente de la Trinidad, Caracas. Actual presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Bienvenida, doctora. Su ponencia, Duelo en Niños. Buenas tardes. De nuevo, felicidades por estas exitosas jornadas orientales de puericultura y pediatría, y muy agradecida por invitarme a acompañarlos en el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es el duelo en niños. Quizá es un tema que hemos visto con mayor frecuencia en estos últimos meses, ya más de un año de pandemia que estamos viviendo, donde como pediatras debemos tener nociones fundamentales sobre lo que es la manera en que el niño vive el duelo, la forma como él lo entiende, cuándo deberíamos preocuparnos y referirlo, y la forma en que deberíamos responder las preguntas más frecuentes que la familia de un niño que está pasando por el difícil momento nos va a hacer en algún momento. Primero que nada, deberíamos aclarar la diferencia, una pequeña distinción que deberíamos hacer entre lo que es pérdida y lo que es un duelo. Cuando hablamos de pérdida, estamos hablando de la pérdida de cosas que pudieran en algún momento determinado regresar, bien sea completa o parcialmente, como puede ser los ritmos o las rutinas de vida a las que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Pero cuando de duelo se trata, estamos hablando de algo más permanente, como la muerte de un ser querido. Implica tener que aceptar que esa persona se fue y además que no la volveremos a ver. La manera en que los niños entienden el duelo definitivamente depende de la edad del niño. Por ejemplo, los niños más pequeños van a reaccionar al duelo viendo en la manera en que el padre o la madre también vive su duelo. En la medida que ellos van creciendo, son capaces de vivir su propio duelo, y su nivel de comprensión va a depender del nivel del desarrollo en que ellos se encuentran. Esto definitivamente incluye 4 conceptos principales de la muerte que ellos podrían ser capaces de entender. El primero de ellos es el concepto de la irreversibilidad. La muerte es permanente. Una vez que un ser querido fallece, nunca lo volveremos a ver. La irrevocabilidad. Todo funcionamiento en nuestro organismo se detiene con la muerte. La inevitabilidad. La muerte es universal
Todo ser viviente en algún momento muere. Es parte del ciclo vital. La causalidad es si el niño es capaz de entender las causas de la muerte. Y ya entrando en materia, los niños pequeños entre los 0 y los 2 años de edad no comprenden el concepto de la muerte, obviamente, pero sí pueden percibir lo que sienten sus cuidadores. El adulto que está a cargo de este niño se debe cuidar primero él y ser capaz de reconocer su necesidad de vivir y de estar de duelo. No se recomienda que se separen los niños de este padre o madre doliente, al menos que esté en una situación de shock emocional o en una situación de realmente fuera de control, donde el niño pudiera asustarse al ver a su progenitor en ese estado, sí se podría separar. De lo contrario, siempre se debe evitar que se separen. En lo posible se deben mantener las rutinas y eso es algo que hemos escuchado una y otra vez durante la pandemia, porque las rutinas definitivamente se convierten en una protección en medio de grandes cambios que pueda tener el niño en su vida. Ya en la edad preescolar, a partir de los 3 años de edad, la muerte es algo temporal para el niño. Y esto es algo que es reforzado por los dibujos animados, las comiquitas, los videojuegos a los cuales ellos están acostumbrados. Recordemos que un niño en edad preescolar tiene un pensamiento concreto. Ellos lo que ven y lo que escuchan es tal literalmente. Por ello es que tenemos que evitar eufemismos como el ser querido que falleció, decirle se fue al más allá o se fue al cielo o pasó a otra vida, cosas que muy difícilmente ellos pueden entender, o peor aún, decirles que se quedó dormido. Y no estamos conscientes que posteriormente el niño puede llegar a tener miedo a dormirse, rechaza el momento del sueño, porque pensará que si me duermo me puedo morir y no voy a volver a ver a mis seres queridos. Hay que hablarles de una manera muy simple, clara, con una explicación concreta y muy específica sobre la realidad física de la muerte. Por ejemplo, este ser querido que murió, no lo volveremos a ver, murió. Para nosotros los adultos quizás suena cruel decirlo de esa manera, es una forma muy simplista, pero para un niño de esa edad le estamos haciendo un favor explicándoselo de esa manera bien simple y clara que definitivamente así él sí la puede digerir y procesar. Los niños a estas edades van a preguntar frecuentemente sobre la muerte y sobre la persona que murió. Y tenemos que tener claro que las veces que lo pregunten, tenemos que darles respuesta que ellos puedan entender. Y siempre recordar que muchas veces los niños a estas edades expresan sus sentimientos y sus temores a través del juego, estando en una etapa donde tienen una altísima capacidad de tener imaginación, de juego creativo. Todo lo que ellos viven, a todo lo que ellos le tienen miedo, los conflictos que ellos pueden tener, pueden expresarlo a través del juego y nosotros los adultos deberíamos ser capaces de estar atentos y poder interpretar esos que están queriendo decir a través del juego y que no son capaces de decirlo verbalmente porque no podrían hacerlo de otra manera. En la edad escolar ya el niño entiende la irreversibilidad, pero no la universalidad de la muerte. Pueden tampoco entender la causa de la muerte. Algunas veces personifican la muerte como el coco o la pelona, términos muy comunes en nuestro folclore, por decirlo de alguna manera, y muchas veces les produce muchísimo miedo cuando le hablan del coco, vino o la pelona, se lo llevó. Pueden llegar a sentir inclusive culpa por lo sucedido, sobre todo en aquellos casos donde fueron regañados por ese papá o esa mamá que ahora murió, le causaron algún disgusto. Ellos pueden llegar a pensar que por culpa mía fue que él murió, por culpa de lo que yo hice fue que él murió. Al acercarse los niños a los 6 años de edad, aún sin haber tenido la experiencia de muerte cercana,
ellos sienten un grandísimo temor de quedarse solos en la vida. Estas son edades en que uno tiene que estar muy pendiente. Por ejemplo, cuando uno de los padres migra, ellos sienten temor que así como uno se fue, el otro en cualquier momento también se puede ir y puede quedar solo. Y esta es una gran angustia que le causa cuando ellos pierden a uno de sus padres en estas edades, porque viven con el temor que en cualquier momento también se puede morir el otro que les quedó. Es muy importante escucharlos más que hablarles y de alguna manera ayudarlos a expresar lo que ellos sienten en ese momento. El adolescente ya puede entender la muerte al mismo nivel que un adulto. Su pensamiento es abstracto, ellos le buscan sentido a la muerte, el propósito de la vida, llegando en estos momentos difíciles inclusive a pensar que no tiene sentido vivir si de todas maneras vamos todos a morir. Se pueden culpar por ellos seguir vivos, pueden sentir rabia por no tener control sobre la vida y la muerte, participan en actividades riesgosas, poniendo su vida inclusive a riesgo, y lo que tenemos que hacer y recomendar es motivarlos a expresarse, pero de una manera saludable, reunirse con los amigos, hablar de ello con los amigos, hacer ejercicio y practicar algún tipo de manifestación creativa que ellos puedan tener, como es la música, dibujo, diseño, que lo pueden ayudar a sobrellevar estos momentos tan dolorosos. ¿Qué reacciones son esperadas en el duelo de un niño o de un adolescente? Entre los más pequeños vamos a ver a los niños convertirse en seres mucho más irritables, con llanto frecuente, berrinches, se vuelven mucho más ansiosos a separarse de su papá o de su mamá. Pueden llegar a presentar regresiones en el desarrollo, llámese volver a pedir el chupón, a necesitar el pañal, a mojar la cama cuando ya lo habían superado. Puede presentarse enuresis o puede presentarse como una encopresis, problemas de sueño, se despiertan con pesadillas en la noche, somatizan, le duele el estómago, le duele la cabeza, cualquier parte del cuerpo, sin ninguna explicación orgánica que le podamos encontrar. Se pueden mostrar inatentos, comienzan a mostrar bajo rendimiento académico, se resisten a asistir a clases, inclusive en línea, que ahora es la manera como ellos están haciéndolo, no terminan algún trabajo que se le encomendó en casa o alguna tarea escolar, y en los adolescentes los podemos ver más retraídos de lo que ellos podrían ser, inclusive pueden llegar a iniciarse en el consumo de alcohol o consumo de drogas. Preguntas frecuentes que el pediatra pudiese llegar a tener de parte de los familiares de un niño que está pasando por este difícil momento. Una de ellas y la más común es que si el niño debería asistir al velorio, al funeral o al entierro de este familiar. Y la mayoría de los expertos coinciden en que sí, sobre todo si se trata de un niño que ya es mayor de los 5 o 6 años de edad y ha expresado querer hacerlo después de haberle anticipado de qué se trata este rito. Explicarle con detalle qué es lo que va a ver, qué es lo que va a vivir, y si a pesar de ello se muestra interesado en asistir, no tenemos por qué negárselo, porque para ellos puede ser una buena experiencia de compartir el duelo que ellos están comenzando a vivir y una gran oportunidad de despedida de su ser querido. Por supuesto, estamos hablando en situaciones fuera de pandemia donde ninguno de estas cosas es posible hacer. Y por último, en caso de que el niño se niegue a hacerlo o está asustado, nunca forzarlo. Algunas veces, sobre todo en momentos de pandemia, se preguntan los padres si se le puede ayudar haciendo otro tipo de ritual o en el caso de que no quiera asistir a estos ritos funerarios. Bueno, sí se puede ayudar eh, diciéndole que le haga dibujos donde él pueda expresar lo que siente o le escriba cartas a este ser querido que murió, comenzar a mantener un diario donde él ahí puede expresar lo que va sintiendo día a día hacia esta persona, compartir con familiares y con amigos cercanos también lo puede ayudar, inclusive hacer un pequeño acto conmemorativo donde el centro de atención sea esta persona que falleció,
Hoy en día elaboran videos, hacen collage de fotografías de este ser querido, los pueden publicar en redes como YouTube, Instagram o Facebook, donde se pueden compartir con personas allegadas. Y esta ha sido la experiencia de muchas personas durante la pandemia, que se ha llamado la tanatotecnología, que comenzó a utilizarse en la población de Bérgamo, en Italia, donde tuvieron consecuencias nefastas de esta pandemia COVID-19 a inicios del 2020, y donde muchas veces la única manera de ellos encontrar consuelo, inclusive con personas no conocidas, era compartir este dolor que todos estaban viviendo a través de las redes sociales. Y compartían, como les dije anteriormente, videos o fotos de sus seres queridos con sus conocidos o con grupos de personas con quienes ellos comparten a través de las redes sociales. Otra pregunta que siempre preocupa a los familiares es cómo se hace para aliviarles el dolor. Y lo que debemos de decirles es que no se preocupen por eso, porque el dolor es parte del duelo. Y de alguna manera se aprende a vivir con el dolor. Y lo que debemos decirle es que de alguna forma le digan a los niños que poco a poco se van a ir adquiriendo nuevas fortalezas y nuevas habilidades con el tiempo. En la medida que van creciendo, van a ir aprendiendo a convivir con este dolor. Y por supuesto, siempre recordar, decirle a los familiares cercanos o a los cuidadores que están a cargo de estos niños que deben cuidarse ellos primero para poder cuidarlos a ellos. Que no duden en ellos mismos buscar ayuda o apoyo en caso que lo necesiten, porque tienen la gran responsabilidad de proteger y de cuidar a estos niños que están pasando por este momento. ¿Cuándo el pediatra debe pensar en referir? Por todo es sabido que ya no se habla de las etapas que todos estudiamos en algún momento de nuestra carrera de medicina de duelo descritas por la doctora Kubler-Ross. Hoy en día se dice que cada persona lo vive de maneras distintas y cada quien tiene su tiempo diferente. Pero sí hay un tiempo en que uno espera que un duelo se debe comenzar a observar en resolución, que está en resolución. Y eso es después de 6, 12 meses, es que uno piensa que ya puede estar ya en etapa de resolución el duelo. Pero si nosotros vemos que hay una persistencia de los problemas del sueño, sigue teniendo dificultad para conciliarlo, o siguen habiendo pesadillas, son cada vez más frecuentes, o tiene un sueño muy agitado, el fracaso o el bajo rendimiento académico se convierte en una constante, está fracasando académicamente, hay un rompimiento de las relaciones con su círculo de amigos, con los familiares cercanos, los niños están incurriendo en peleas frecuentes, ya en el caso de los más grandes transgreden la ley, experimentan sexualmente, se convierten en personas promiscuas, o vemos signos de depresión, de autoagresión o inclusive ideación suicida, tenemos que pensar urgentemente en referir con un especialista, bien sea un psicólogo o un psiquiatra infanto-juvenil. Y hablando específicamente del duelo en los tiempos de COVID-19, tenemos que tener en cuenta las condiciones de pérdida tan traumáticas que se han vivido, ya encontrándose en distanciamiento social o confinamiento, con el gran impacto sobre la salud mental que esto pueda tener, la interferencia en el trabajo, en el ritmo escolar, en el soporte familiar o de las amistades desde el punto de vista social, sin la posibilidad de despedirse del ser querido enfermo. Muchas veces la experiencia o la última vez que se vieron fue cuando lo dejaron en la puerta de un hospital o una clínica, o cuando vino una ambulancia a buscarlo de casa. Y lo último que se obtiene de este ser querido son las cenizas que nos traen de vuelta después de la cremación, sin tener ningún tipo de ritual velatorio o funerales, sin el confort que nos produce el acompañamiento, el consuelo siquiera de un abrazo de una persona cercana.
realmente hace que las condiciones de duelo que se han vivido sean mucho más difíciles hoy en día. Y es lo que nos hace pensar y preocupar por este desorden que se ha descrito, llamado de duelo complicado o prolongado, descrito y aceptado por primera vez en el 2018 por la Organización Mundial de la Salud y ya publicado en el DSM-5 con sus criterios diagnósticos como desorden de duelo prolongado, sin caer mucho en profundidades, pero solamente para saber sobre este tipo de duelo. Es un duelo que tiene un patrón muy distinto al usual. Vemos que persiste en el tiempo, mucho más allá del año o 2 años, donde la persona experimenta una incapacidad de aceptar la muerte de este ser querido, donde hay una ruminación constante sobre la muerte y un anhelo de unirse a este ser querido. Y curiosamente o lamentablemente se ha visto que inclusive los niños y los adolescentes pueden compartir criterios diagnósticos de este desorden de duelo prolongado, por lo cual debemos estar atentos. Sin embargo, la mayoría de las academias de psiquiatría, tanto de niños, adolescentes como los expertos en el tema, manifiestan la preferencia por un enfoque dimensional a la hora de pensar en un duelo prolongado y no guiarse solamente por los criterios diagnósticos del DSM-5, porque se considera, y así debe ser, que 2, 3 o más años en la vida de un niño con un sufrimiento prolongado, con este dolor intenso y una discapacidad funcional, requiere una atención independientemente de la terminología o de los criterios diagnósticos que se necesiten para su clasificación. Los clínicos, y en este caso nosotros los pediatras, debemos reconocer y asesorar las reacciones de duelo en los niños y adolescentes y examinar el impacto que esto pueda tener en su funcionamiento. Y ya para terminar, les dejo algunos servicios de atención gratuita que pudieran tener acceso o ustedes recomendarle a sus pacientes, como son los de la Federación de Psicólogos de Venezuela, los Psicólogos Sin Fronteras, la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Fundación Humana y el link de correo electrónico, sobre todo para los venezolanos en el exterior, llamado Psicodiáspora. Me disculpan que sale un poco borrosa, pero creo que haciendo un poquito de esfuerzo se puede leer. Y concluyo con esta frase de la escritora francesa George Sand, que dice así: el tiempo no duerme los grandes dolores, pero sí los adormece. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Continuando con el bloque de nutrición y gastroenterología en pediatría, le corresponde ahora a la doctora Livia Machado. La doctora Livia Machado es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1987, especialista en puericultura y pediatría, egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 1991, especialista en nutrición clínica, egresada de la Universidad Simón Bolívar en el año 2002, profesora del posgrado de puericultura y pediatría en la Universidad Central de Venezuela desde el año 2002 al 2020, presidente del capítulo de crecimiento y desarrollo de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, año 2017 hasta la actualidad. Es presidente del capítulo pediátrico de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva desde el 2010, con un fellow del Colegio Panamericano de Endotelio 2016. Miembro del grupo de expertos de la World Heart Federation y World Obesity Federation desde el año 2020 y miembro y representante de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el clúster de nutrición de UNICEF Venezuela desde el año 2018. La doctora Livia Machado nos va a hablar sobre desnutrición en Venezuela, realidades y cómo abordarla. Con ustedes la doctora Livia Machado. Gracias por su atención.
Hola, para mí un honor participar en estas jornadas. Felicito al equipo organizador porque está excelente el programa, toda la colaboración que hemos tenido durante estas últimas semanas y por supuesto eso va a manifestarse en un gran éxito. A mí me toca hablar de desnutrición en Venezuela, las realidades y cómo abordarla. Quiero aprovechar a comentarles que parte de mi conferencia va a tratar sobre un plan de recomendaciones que vamos a presentar en conjunto con la UNICEF en los próximos meses. Ante todo, bueno, quiero manifestarle que todo órgano que se forma de manera inadecuada tendrá una menor eficacia funcional y una menor longevidad. Y en ello se va a producir un envejecimiento precoz, que es lo que vemos en casos de que los niños tengan alimentaciones inadecuadas, malnutriciones, y específicamente en los primeros 1000 días, donde no solamente se va a manifestar en composición corporal, sino también en todo lo que es el desarrollo psicomotor y también en todo lo que es la parte del desarrollo neurológico y todo el desarrollo de lo que son los órganos vitales. Existe una pérdida de la masa magra, específicamente puede ser del músculo esquelético y cardíaco, y este desbalance alimentario marcará el proceso de adaptación. En Venezuela todos sabemos que el deterioro de la desnutrición está vinculado a esa extrema pobreza que se ha manifestado en los últimos años. Se estima que 1 de cada 3 niños está en condición de desnutrición crónica, asociado a que casi más del 70% de los hogares presenta algo de inseguridad moderada o severa, y inicialmente la Organización Mundial de la Salud, con su sede la OCHA en Venezuela, estimaba que existía 1.9 millones de personas en condición de necesidad, de las cuales 1,3 eran niños y niños menores de 5 años. ¿Cómo ha estado? Bueno, realmente todavía no tenemos cifras oficiales. Lo que vamos a hablar es principalmente de lo que las ONG establecen y lo que hemos recibido en el clúster de nutrición. Existe más o menos un 7 a 9% de desnutrición aguda. Esos son casos que se van buscando y se van siguiendo con bastantes limitaciones por la pandemia. Como dije, 1 de cada 3 niños tiene retardo del crecimiento, lo cual se considera una desnutrición crónica. Actualmente la actividad de los comedores a nivel escolar y la entrega está siendo extremadamente deficiente. Se estima que más del 60% de las embarazadas no reciben control prenatal y ellas deben ser suplementadas porque van a ser madres que van a lactar con desnutrición, y más del 30% de los niños con desnutrición aguda se ve en madres que lactan. Estos datos son parciales, no hay cifras nacionales y mucho menos ahora con la pandemia. El último boletín del COVID que estableció en épocas de COVID, Cáritas Internacional, determinó que 34% de los niños tenían algún grado de desnutrición y evidenciaron que había un incremento significativo de esta desnutrición en niños menores de 1 año. Y esto pues va a reflejar que el proceso muy probablemente sea irreversible, y además de eso encontraron que había un incremento de la desnutrición aguda en 3,5 veces si relacionaban con los boletines anteriores. Es importante resaltar que Cáritas trabaja en zonas de alta vulnerabilidad, pero que realmente es una expresión muy probablemente de todo lo que está pasando en las áreas más retiradas de las áreas de la parte urbana, porque es donde más se considera que hay una deficiencia. En nuestro consenso de nutrición pediátrica en el COVID también hicimos alarma porque todo este problema de malnutrición se va a exacerbar como consecuencia del COVID. La inseguridad alimentaria trae un problema de una disminución de la producción, un transporte inadecuado de alimentos, la calidad del alimento se deteriora. Hay, por supuesto, esta crisis inflacionaria que tenemos ahorita con una cantidad de alimentos que están llegando al país sin control, hay una disminución de los subsidios y además todos los programas de atención nutricional van a deteriorarse, lo cual va a crear un impacto significativo en la malnutrición a corto y largo plazo. Inclusive ya desde el 2020 en el American Journal de Clinical Nutrition se estableció que esta pandemia iba a traer implicaciones en lo que es la salud materno-infantil, ya que en ello se van a ver
más afectados porque son el grupo más vulnerable, y se establece que todos estos problemas van a traer muy probablemente un incremento de toda la transmisión intergeneracional del déficit alimentario, como vamos a ver, que es lo que se llama epigenética. En Venezuela tenemos niños emanciados, niños marasmáticos, donde conocemos que la baja dieta calórica, tanto de carbohidratos como de proteína, va a hacer que este niño se mancie, deje de crecer, pero en ello se permite algo de adaptación. Sin embargo, solamente menos de la mitad de los niños reciben lactancia materna a los 6 meses, y esto está siendo sustituido por cualquier tipo de alimento, por leches completamente mal preparadas y no diluidas adecuadamente, ya que hay a nivel del mercado muy poca variabilidad, no hay fórmulas infantiles, y además las fórmulas infantiles son dolarizadas y a unos precios extremadamente elevados. Esto hace que la dieta alta en carbohidratos, con carbohidratos simples que se ingieren rápidamente o de alto índice glicémico, y con proteínas de bajo valor biológico, vamos a tener una dieta que no va a ser hipercalórica, porque si no, no habría desnutrición, pero va a ser una dieta desbalanceada, más rica en carbohidratos, que va a producir un desequilibrio. Esta glucosa elevada, aún en condiciones de dietas hipocalóricas, va a aumentar la insulina y se va a producir una lipogénesis, inclusive con aminoácidos, con un pool de aminoácidos bajo. Estos aminoácidos también van a ser los que van a aportar energía, por lo cual se disminuye el pool de aminoácidos séricos, el pool de aminoácidos muscular, y es lo que se ve con estos niñitos que son gorditos y tienen una masa muscular baja. Entonces no va a haber una suficiente cantidad de síntesis de proteínas vitales, y por esto es que esta condición de Kwashiorkor es mucho más deleteria para nuestros niños, porque va a afectar la síntesis de albúmina, de hemoglobina, de inmunoglobulinas, que son tan importantes en todo lo que es la respuesta inmunológica, y en las proteínas transportadoras y las enzimas. Esta disminución de las proteínas transportadoras es lo que hace que, con una lipogénesis aumentada y un bajo nivel de proteínas, esta grasa se queda atrapada en el hígado, y es lo que conlleva al hígado graso, que es uno de los responsables de todo el riesgo que están sufriendo muchos latinoamericanos cuando emigran a otras ciudades y empiezan a comer de manera diferente, y es lo que se llama el efecto epigenético. También, pues, evidentemente, esta síntesis inadecuada de proteínas vitales como de la albúmina es la causante del edema. Y por ello quiero resaltar que hay que tener mucho cuidado cuando alimentamos a estos niños en el periodo de recuperación, porque tendemos a darle muchísimas dietas también ricas en carbohidratos, un poco con lo que se consigue. No se hace la recuperación de manera adecuada, sino se trata de proteger al niño de esa hambruna que está sufriendo, y vamos entonces a programarlo a él para un problema cardiometabólico, como fue demostrado inclusive durante la guerra, que estos niños que aumentan rápidamente de peso van a tener problemas de alto riesgo cardiometabólico, y eso también tiene una transmisión intergeneracional, como fue demostrada en la época de la hambruna holandesa. Esto se ve principalmente porque hay también una afectación en estos casos de estas malnutriciones tipo Kwashiorkor, con afectación de las células pancreáticas, hay incremento de la sensibilidad de la insulina, hay mayor riesgo de diabetes, de aterosclerosis, y la edad arterial en estos niños es más elevada. Eso lo veremos también por un problema de aterosclerótico, también asociado a una disminución de la masa del músculo cardíaco y del endotelio, y esto va a conllevar a un incremento de que estos niños a corto plazo, cuando modifican la dieta o cuando los engordamos rápidamente, tienen mayor riesgo a diabetes temprana. También se ha demostrado que esta es la base de la dislipidemia aterogénica, como la hemos publicado en conjunto con las sociedades interamericanas de cardiología, y
este problema de desnutrición con excesivo aporte calórico tenemos que vigilarlo, porque si no vamos a condicionar a esos niños a un aumento de la asimilación, a un mayor aporte calórico, vamos a tener una ganancia de peso muy rápido, con una ganancia de peso a predominio central, y esto va a producir un deterioro de la función del adipocito, llevando a que haya mayor riesgo cardiometabólico. Entonces, ¿qué hacemos con ese niño que identificamos o encontramos que tiene algún problema de desnutrición? Bueno, tenemos que registrarlo, tenemos que identificarlo y sobre todo vigilar el grupo familiar. Existen las referencias, las traigo a la mano, están en la página de la UNICEF. Muy pronto le haremos llegar este nuevo programa de alimentación en menores de 5 años a través de todas las filiales de la Sociedad de Pediatría. Pero la nueva clasificación establece que los niños en base al peso y la talla, o inclusive en base a la circunferencia medio-braquial, lo vamos a catalogar en desnutrición aguda severa, que es lo que llamamos DAS, desnutrición aguda moderada, que es lo que llamamos DAM, y en riesgo. Esta situación de riesgo, quiero aclarar que es lo que antes llamábamos desnutrición leve, que ahora la nomenclatura internacional decidió llamarla en riesgo. Importante recordar que todo paciente con edema tiene una desnutrición aguda severa. A propósito del COVID, en vista para minimizar el riesgo de la persona que iba a tomar las medidas en los grupos vulnerables afectados, se determinó que podíamos diagnosticar desnutrición aguda en menores de 5 años con la cinta métrica, que la UNICEF también mandó a la Sociedad de Pediatría, y los invitamos a que la soliciten en nuestra sede central para que les hagan llegar las cintas a todas las regiones, y en ellos vamos a encontrar que todo niño que tiene una medición de circunferencia braquial por debajo de 11.5 ya se considera con una desnutrición aguda severa, y menores de 12.5 con una desnutrición de aguda moderada. Es importante establecer que esta cinta es fácilmente legible, y estamos haciendo entrenamiento de las madres para que ellas también sigan y hagan un seguimiento, o por lo menos podamos hacer reporte telefónico de toda la situación de sus hijos. Anteriormente, cada vez que diagnosticábamos un niño con una desnutrición aguda grave, iba a un centro de atención especializado, o si el niño tenía desnutrición aguda moderada, era seguido con vigilancia con una alimentación suplementaria. Como Venezuela se encuentra en una situación de emergencia humanitaria, entonces vamos a hospitalizar o vamos a llevar al niño al centro solamente en caso de que el niño presente alguna complicación, entre ellas que tenga trastorno del apetito, que tenga algún proceso febril, infeccioso, que esté deshidratado, que tenga una anemia, cualquier cosa que nos ponga alerta. Debemos evaluarlo en conjunto con el pediatra y referirlo a un centro para que sea por lo menos descartado algún proceso infeccioso agudo. El paciente que tenga desnutrición aguda y realmente tenga una buena tolerancia alimentaria debe pasar a una atención terapéutica ambulatoria, así como el niño con desnutrición moderada. Para eso se están utilizando los protocolos simplificados con lo que llamamos el RUF, que es el Ready to Use Therapeutic Food, es decir, comida terapéutica lista para usar. En los niños con desnutrición aguda severa se debe dar en promedio 2 sobres al día y debe evaluarse como mínimo quincenalmente. Nosotros sugerimos siempre que si es más frecuente mejor, y hay que evaluar todo el grupo familiar. En los pacientes que tengan desnutrición moderada, pues ellos deben mejorar recibiendo 1 sobre al día, y ellos podrían inclusive hacerse controles mensuales, pero realmente siempre recomendamos que sea más frecuente. Aquellos niños con desnutrición aguda moderada que que hacen recuperación y pasan a una situación en riesgo, luego recibirían los sobres de ácidos grasos esenciales con micronutrientes, y posteriormente recibirían los micronutrientes en sobre, como los niños sin riesgo, entre comillas. Y los pacientes con desnutrición aguda severa deben pasar posteriormente a recibir 1 sobre al día
como una desnutrición aguda moderada y pasar entonces al esquema posterior de la leve, recibiendo entonces los suplementos o eventualmente, dependiendo de su desarrollo, ya pasar de una vez a los micronutrientes. Estos alimentos terapéuticos están a la orden para todos aquellos centros de recuperación y ONG que decidan trabajar con niños en condiciones de desnutrición. Aquí más o menos le presentamos la cantidad de calorías. El terapéutico tiene 500 kilocalorías, el que se usa para los niños de menor riesgo tiene más o menos también, pero 500, pero cada uno va a recibir más o menos frecuente dependiendo del tipo de desnutrición. Estos más o menos contienen la misma cantidad de nutrientes que la fórmula 100, es decir, estas fórmulas son más o menos una caloría por cc que es lo que contiene la fórmula 100, que es la que se utiliza más en los pacientes hospitalizados. Como vienen sellados al vacío, no tienen riesgo de tener contaminación, no necesitan agua para utilizarse, pueden tomarse inclusive recibiendo lactancia materna y aparentemente son de buen sabor, por lo menos hemos hecho pruebas de tolerancia y aunque dicen que a veces cuesta un poquito darlo en los pacientes con desnutrición aguda severa, sobre todo en los menores de 1 año, sí se ha logrado con un poquito de paciencia, por lo menos espaciando las tomas. Aquí tienen los diferentes tipos, todo lo que se presenta a nivel mundial con respecto a cada una de las etapas de la desnutrición e inclusive hay sobres de rehidratación oral, tenemos fórmulas de suplementos de calorías y de micronutrientes e inclusive para los pacientes que tienen diarrea aguda, suplementos con zinc para disminuir en ellos el riesgo a diarreas por déficit de zinc. Es muy importante recalcar que también están llegando a muchas áreas, sobre todo del interior, los sobres con micronutrientes. Hay un plan de la UNICEF de hacer abordaje y hacer en algunas zonas retiradas donde han solicitado ayuda, evaluación de grupos poblacionales, ellos hacen desparasitación in situ y hacen jornadas de evaluación de hemoglobina y empiezan entonces la suplementación con estos sobres que contienen fumarato ferroso, zinc, vitamina E, ácido fólico y vitamina C. Es importante resaltar que debemos suplementar y exigir en todas aquellas áreas vulnerables la suplementación de las madres que están embarazadas y de las madres que están lactando, con lo cual minimizaríamos el riesgo en el niño a desarrollar problemas de anemia crónica. En fin, nosotros debemos ser claves y prevenir la malnutrición. Nosotros conocemos lo que está pasando en nuestras áreas, en nuestras sedes. Está a la orden el capítulo de crecimiento, desarrollo y nutrición para hacer el enlace con la UNICEF y de alguna manera, si es posible, hacerles llegar en aquellas áreas retiradas los implementos o en dónde podrían conseguir los implementos, no solamente para hacer diagnósticos, sino tratamiento de esos niños con desnutrición. Hay que tratar de buscar a nuestros pacientes en riesgo, contactarlos, verificar si están comiendo bien. Ya tenemos casi 1 año y medio o más, va a seguir la pandemia y hay muchos pacientes que se han deteriorado y podemos hacer algo de una ingesta donde podamos hacer las correcciones online o a nivel de comunicación telefónica. Importante educar a los padres y reforzar en las normas de alimentación, sobre todo con esta llegada de esta gran cantidad de productos alimentarios dolarizados que están haciendo que el niño pase de una situación carente a una situación rica en golosinas y ricos en alimentos de ultraprocesados. Es importante colaborar y entrenar a las madres con el manejo de la circunferencia media braquial porque así podemos hacer diagnóstico de desnutrición temprana, mantener los buenos hábitos de alimentación, la duración, hemos perdido horarios, minimizar los distractores porque nuestros niños se están deteriorando de manera creciente. Ofrecer alimentación variada, balanceada, accesible, como el arco iris que les presento, aumentar el consumo de alimentos frescos y minimizar los ultraprocesados que son muy bajos en nutrientes,
tratar de que los niños realicen actividad física para mantener una buena masa magra. Las horas del sueño son importantes y ahora asociado al exceso de pantalla, pues son todos factores de riesgo que van a hacer que todos, no solamente los niños, sino que los adultos y los grupos familiares caigamos en malnutrición. Muchísimas gracias y estamos a la orden a través de mi Instagram y a través de mi email y mi teléfono para ustedes. Se les quiere mucho y cuídense. Bien, ahora le corresponde a la doctora María Fernanda Moreno Romero continuar con el bloque de nutrición y gastroenterología en pediatría. La doctora María Fernanda Moreno es médico cirujano egresada de la Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui en el año 2009. Hizo su medicina rural en agosto 2009 hasta agosto 2010 en el Hospital Gervasio Vera Custodio de Upata, Estado Bolívar. Fue médico residente desde el año 2009 hasta diciembre de 2011 en el Centro Clínico Familia de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Médico residente asistencial en el año 2011 en el Hospital del Instituto Venezolano del Seguro Social Uyapar de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Pediatra puericultor egresada de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, en diciembre de 2014. Especialista en nutrición, crecimiento y desarrollo infantil del Hospital de Niños en Caracas, diciembre de 2016. Adjunto de la emergencia pediátrica del Centro Médico de Caracas San Bernardino, enero 2016 hasta diciembre de 2016. Especialista en nutrición, crecimiento y desarrollo en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar, Maturín, Estado Monagas, desde julio 2017 hasta junio del año 2019. Y desde el mayo 2020 hasta la actualidad es médico de guardia pediátrica en el Hospital Municipal de Santa Teresita y del Hospital Dr. Carlos Federico Macías de Mar de Ajo del Partido de la Costa en Argentina. La doctora María Moreno nos va a hablar sobre nutrición en los niños con diabetes. Con ustedes y muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora María Fernanda Moreno, nutriólogo pediatra. Nuevamente sean bienvenidos a las 23ª Jornadas Orientales de Puericultura y Pediatría. Continuando con el bloque de nutrición y gastroenterología, hoy quiero hablarles un poco acerca del enfoque nutricional de un niño con diabetes, siendo este uno de los aspectos fundamentales en el control y tratamiento de la misma. Como todos sabemos, la diabetes mellitus o sacarina es una afección grave y de largo plazo que ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre de una persona son altos, y esto debido a que el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Dependiendo de una u otra situación, vamos a tener diferentes tipos o diversos tipos de diabetes. La diabetes sacarina de tipo 2 es la que denominada anteriormente diabetes no insulino dependiente de inicio en la edad adulta. Se debe a que el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La mayoría de los diabéticos a nivel mundial tienen diabetes tipo 2 y esto en gran medida se da al exceso de peso y la falta de actividad física. La diabetes gestacional es aquella que se produce durante el embarazo en mujeres que no han padecido diabetes previamente. Los niveles de glicemia se normalizan una vez finalizado el embarazo y existe un porcentaje de mujeres que en años sucesivos tienden a desarrollar diabetes de tipo 2. Luego tenemos la tolerancia normal a la glucosa, la alteración a la glicemia en ayunas, que son estados prediabéticos, son estados intermedios entre la normalidad y la diabetes. Se determinan a través de glicemia plasmática en ayunas o a través de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y ambos estadios pueden evolucionar a una diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1 o la diabetes que se reconoce en la infancia, ella va a estar ocasionada por una reacción autoinmune en la que el sistema inmunitario del organismo ataca las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. Es la enfermedad crónica más común en la infancia. 90% de los niños diabéticos sufren de diabetes tipo 1 y en los últimos años se han detectado en adolescentes casos de diabetes de tipo 2, y esto es debido al incremento del sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. A nivel mundial, la Organización de la Salud en sus informes estableció que en el 2014 422 millones de personas tenían diabetes, y en el 2019 la diabetes fue la causa de 1.5 millones de fallecimientos
de personas en el mundo. Como todos sabemos, pues la diabetes como enfermedad es una amenaza para la salud mundial, tiene un alto riesgo de desarrollar complicaciones que son graves y mortales, hay un incremento en el gasto sanitario a nivel de poblaciones y se producen pues muchísimas alteraciones y estrés en lo que es el entorno familiar. El índice de incidencia estandarizado por edad y sexo en diabetes tipo 1 en niños y adolescentes de 0 a 14 años, publicado por la Federación Internacional de la Diabetes en su 9ª edición del año 2019, nos dice que en los estudios que ellos hicieron, las principales zonas donde tenemos mayor incidencia de diabetes tipo 1 es en Europa y en América del Norte y el Caribe. En Europa tenemos 162.600 por cada 100.000 personas por año de niños y adolescentes entre 0 y 14 años, y en América del Norte y el Caribe tenemos 121.400 por cada 100.000 personas al año de niños y adolescentes de 0 y 14 años. En América del Sur y Central, en el año 2019, en niños o edades comprendidas entre 0 y 19 años, hubo 127.200 casos o diagnósticos de diabetes tipo 1. Igualmente para el año 2019 se establecía un promedio de 2.300 diagnósticos por año de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. ¿Cuál es la base del tratamiento o en qué se enfoca el tratamiento de un paciente diabético? Ahorita pues orientados a lo que es la parte del grupo etario pediátrico. Tenemos que se establece un equipo multidisciplinario de especialistas capacitados en el manejo de diabetes pediátrica y sensible a los desafíos de los niños y adolescentes con diabetes de tipo 1 y sus familias. Como todos sabemos, los 3 pilares fundamentales del tratamiento, manejo y control de la diabetes son el manejo farmacológico, en este caso pues a través del uso de la insulina y los controles glicémicos, la alimentación y el ejercicio. En un niño con diabetes los requerimientos nutricionales no son diferentes al resto de los niños de igual edad, sexo y grado de actividad física que se consideran sanos. La Asociación Americana de Diabetes en el año 2019, en su publicación de guías estandarizadas para el manejo, control y tratamiento de la diabetes, establece las siguientes recomendaciones en cuanto a la terapia nutricional de la diabetes tipo 1. Se recomienda la terapia nutricional médica individualizada para niños y adolescentes con diabetes tipo 1 como un componente esencial del plan de tratamiento general. Se debe monitorear la ingesta de carbohidratos, ya sea mediante el recuento de carbohidratos o a la estimación basada en la experiencia, y esta es clave para lograr un control glicémico óptimo. Igualmente se recomienda la educación nutricional integral, no solamente al momento del diagnóstico, sino con actualizaciones anuales, y esto a través de este equipo multidisciplinario que tiene que tener un conocimiento no solamente de la diabetes, sino de las diferentes composiciones de los grupos de alimentos para poder orientar de la mejor forma posible a los padres, grupos familiares y al niño en cada una de las etapas de su crecimiento. Igualmente, se recomienda individualizar los planes de comidas para alcanzar los objetivos calóricos con una distribución de macronutrientes que sea más consistente con la ingesta habitual del individuo para aumentar la probabilidad de un mantenimiento a largo plazo. Esto se enfoca principalmente en que debe existir una orientación basada en las características culturales, sociales y económicas del grupo familiar y de ese niño, viendo actualmente los diferentes grupos étnicos, culturales, en donde hay modificaciones en las características de la alimentación según cada uno de estos. Se debe minimizar la ingesta de carbohidratos refinados y azúcares añadidos, y en cambio se debe centrar en el consumo de carbohidratos, de verduras, legumbres, frutas, productos lácteos y cereales integrales, que son los que nosotros denominamos pues carbohidratos complejos. Igualmente se desaconseja enérgicamente el consumo de bebidas azucaradas, incluidos los jugos de frutas y productos alimenticios procesados denominados bajos en grasa o sin grasa. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que ellos pueden tener un componente disminuido en el porcentaje de grasas o inclusive disminuidos en el componente de azúcar, tienen dentro de su composición otros alimentos que ofrecen una mayor concentración calórica o carga calórica. Aquí de forma muy general, esta imagen es para recordarles que cuando nosotros hacemos el diagnóstico nutricional de los niños, y en función del diagnóstico nutricional nosotros nos enfocamos
para la terapia nutricional en la cantidad de energía o kilocalorías que son necesarios al día para que este niño mantenga un adecuado crecimiento y desarrollo en cada una de sus etapas. Recordemos que la distribución de los macronutrientes se va a mantener en proteínas en un 10 a un 13%, las grasas 30 a 35%, carbohidratos 50 a 60% de la energía o del aporte calórico total del día. El aporte de la fibra está entre un 30 y un 35 gramos al día. Las grasas, se recomienda más que todo el consumo o la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados, disminuyendo el consumo de lo que son las grasas saturadas o trans y igualmente las grasas polisaturadas. Los macronutrientes, recordemos que son nuestros tres grandes grupos de alimentos, que son proteínas, grasas y carbohidratos. Tenemos que dentro de la educación del paciente pediátrico diabético se basa fundamentalmente en el conocimiento de los grupos de alimentos, las características de cada uno de estos alimentos y cuál es su composición. Entonces, los tenemos en macronutrientes y micronutrientes y qué es lo que nos aporta o qué es lo que le va a aportar a este niño en su alimentación diaria. Las proteínas, tenemos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen animal, tenemos lo que son las leches, sus derivados, las carnes rojas, las carnes blancas, los huevos. Dentro de este grupo de proteínas de origen animal, como es la leche y el yogur, ellas además de tener una carga de proteínas, tienen un porcentaje de hidratos de carbono muy bajo. Las proteínas de origen vegetal, pues son esas que vamos a encontrar en algunas legumbres, frutos secos, en las hojas y en sus derivados. Entonces, como les comenté, mientras mayor sea el conocimiento sobre los alimentos, en su contenido de carbohidratos, de hidratos de carbono y su asociación con la insulina, pues para ese paciente va a ser mejor su control de la diabetes. Igualmente, le va a ofrecer a este grupo familiar conseguir una mayor libertad en la alimentación de cada niño y adolescente. Los alimentos ricos en hidratos de carbono los tenemos en dos grupos, almidones o azúcares. Los almidones serían estos hidratos de carbono de absorción más lenta, donde los tenemos principalmente lo que son las harinas, los granos, las pastas, algunas legumbres, y los azúcares, que serían estos de hidratos de carbono de absorción más rápida, donde tenemos pues, los azúcares propiamente dicho, bien sea blanca o morena, las frutas, los helados, la mermelada, miel, refrescos y zumos de frutas. Alimentos que aportan fibra. La fibra es muy importante, no solamente en la ingesta diaria de un individuo pues, sano, sino dentro del paciente, en el paciente diabético, en el paciente pediátrico diabético. Tenemos que lo vamos a encontrar principalmente en cereales integrales, en las legumbres, verduras y ensaladas, frutas y frutos secos. Y tenemos alimentos ricos en grasa vegetal, predominantemente en el aceite de oliva, girasol o soja, en algunos tipos de margarinas, en frutos secos, el aguacate y el coco. Los micronutrientes, recuerden que son estos elementos que el organismo no tiene la capacidad de producir, entonces nosotros los adquirimos a través de la ingesta, a través de la alimentación. Si este niño recibe una alimentación balanceada, no tiene por qué haber la necesidad de hacer suplementación farmacológica de micronutrientes, que estaríamos hablando de lo que son las vitaminas y los minerales. Entonces tenemos alimentos ricos en vitaminas A y C que vamos a encontrar en verduras y frutas, igualmente alimentos ricos en calcio, principalmente en productos lácteos y en pescados, alimentos ricos en el complejo de las vitaminas E, principalmente en carnes y pescados, y los alimentos ricos en hierro, principalmente en hígado, riñones, carne, en la yema del huevo, en legumbres, frutos secos, pasas y otros. La terapia nutricional del diabético, uno de los enfoques principales es el conocimiento de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque estos hidratos de carbono son los que van a tener la principal característica de modificar la carga de glicemia en sangre. Y en función de esta es que se va a hacer el manejo farmacológico a través de la insulina. Entonces, las recomendaciones principales con respecto a los hidratos de carbono es que se preconiza, se estimula
el consumo de los carbohidratos complejos que requieren una digestión más prolongada, con una absorción más lenta y por lo tanto van a producir menores oscilaciones glicémicas. La ingesta de los carbohidratos simples o hidratos de carbono más simples, como los azúcares, fructosa, sacarosa, pueden permitirse siempre y cuando no superen más del 5 al 10% de las calorías totales y estén sustituyendo otros hidratos de carbono. Se debe tener en cuenta que las proteínas pueden transformarse en una pequeña proporción de glucosa, pero esta, digamos que no genera modificaciones en cuanto a los valores de glicemia en sangre. En los últimos años se ha propuesto la utilización del índice glicémico de cada alimento para conocer cómo elevan la glicemia. Esto en función del periodo de educación, no solamente de los representantes padres del niño, sino del niño, de este proceso de conocimiento de los alimentos y cuál es su afectación dentro del metabolismo del azúcar en sangre. Entonces el índice glicémico, mientras mayor sea el índice glicémico de un alimento, pues mayor y más rápido va a ser la capacidad de aumentar la glicemia en sangre una vez que ha sido ingerido. El índice glicémico es importante que se les mencione y tengan el conocimiento de que se tienen modificaciones no solamente en el tipo de alimento, sino que hay otras características que lo hacen, que van a producir alteraciones en cuanto a esas modificaciones de la glicemia. Por ejemplo, la composición del alimento. El tipo de hidrato de carbono que contiene, si es simple o complejo, la cantidad de grasa y proteínas que lo conforman, esto en función de que hace que el proceso de digestión sea más lento, la cantidad de agua, en el caso de las frutas y los tubérculos, si están más o menos maduros, eso hace que tengan más o menor capacidad de incrementar la glicemia en sangre, igualmente la cantidad y el tipo de fibra que aporta. La forma de la presentación o preparación, si son líquidos o sólidos, si son crudos cocidos en forma de puré, igualmente la capacidad de interacción que tienen con otros alimentos que componen la comida, y al final, pues obviamente el índice glicémico también va a tener modificaciones en función del control metabólico de la diabetes. Seguimos mencionando las recomendaciones. Entonces, el consumo de los alimentos con un índice glicémico bajo se establece para estimular a los pacientes y a sus familias en forma práctica, siendo que ellos van a ser los que modifiquen y hagan las determinaciones de glicemia tanto anterior como posterior a la ingesta, teniendo una idea aproximada de cómo un alimento modifica el nivel de glicemia en sangre. En aquellos casos en donde se debe hacer, además de un manejo metabólico por las alteraciones de la glicemia, sino que también tenemos que hacer un control calórico por exceso de peso, o en su defecto también por desnutrición, tenemos que hacer especial hincapié en desaconsejar alimentos que tengan un alto índice glicémico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos también tienen la capacidad de ofrecer mayor carga calórica. Para conocer correctamente el contenido de los alimentos es indispensable saber leer las etiquetas con la información nutricional que aparecen en los alimentos. Aparte especial de los hidratos de carbono es respecto al uso de los edulcorantes como sustitutos de los azúcares simples o de los azúcares refinados. Tenemos lo que son los edulcorantes calóricos comunes, la sacarosa, glucosa, fructosa, que son los que aportan calorías o energía y que tienen la capacidad de modificar la glicemia. Tenemos los edulcorantes no calóricos, que son estos que no aportan energía, no aportan hidratos de carbono, por lo tanto, pues no van a producir alteraciones glicémicas. Sin embargo, a pesar de que están aprobados para su uso en niños, se recomienda mucho lo que no es evitar el abuso, es decir, mantener un control regular en su ingesta diaria. Dentro de esto mencionamos el acesulfame, el aspartamo, ciclamato, sacarina y sucralosa. Y también dentro de este grupo de edulcorantes no calóricos tenemos los polialcoholes o polialoles. A ellos se hace una mención especial porque cuando se consumen, el organismo tiene la capacidad de absorber o digerir 50% de la carga. Dentro de esto tenemos el sorbitol, el manitol, el isomal, maltitol, lactitol y xilitol. Se hacen
Cuando hacemos el enfoque nutricional o la orientación nutricional para principalmente el manejo de los hidratos de carbono, tenemos 3 opciones. La primera es el plan de intercambio de alimentos. En este plan lo que hacemos es que todos los grupos de alimentos los dividimos en 6, es decir, almidones, frutas, lácteos, grasas, verduras y carnes. Cada ración de cada uno de estos grupos de alimentos o de los que incorporamos en estos grupos de alimentos van a tener una cantidad similar de calorías, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Y esto nos permite facilidades o flexibilidad en la planificación de las comidas mediante el intercambio o la sustitución de distintas opciones alimentarias que tengan un similar contenido nutricional. La cantidad de intercambios de cada grupo va a ser recomendada para las comidas y las meriendas en función del total de calorías que la persona necesita por un día. Un ejemplo que les coloqué acá es, por lo menos, si hablamos de los sustitutos de los lácteos, tenemos que una ración de leche completa va a aportar 12 gramos de carbohidratos, 8 gramos de proteínas, 10 gramos de grasas y 170 kilocalorías. Entonces, dentro de los grupos que forman los lácteos, cada uno de estos va a tener la misma similitud en cuanto a estos componentes. En segundo lugar, podemos tener el plan de los hidratos de carbono constantes. Este plan quiere decir que diariamente vamos a usar un consumo de cantidades fijas de hidratos de carbono para cada una de las comidas, y el uso de la insulina u otros medicamentos necesarios para el control de la diabetes se van a administrar en horas fijas y dosis fijas todos los días. Es un plan que no ofrece flexibilidades, pero tiene la ventaja de que es sencillo, es fácil de seguir, sobre todo para aquellas personas en donde la ingesta de alimentos y nivel de actividad física es bastante constante de un día a otro. Y en tercer lugar, tenemos uno de los el más común y el más recomendado, que es el conteo de hidratos de carbono. Para estas etapas es muy importante tener a consideración el nivel educativo, no solamente del grupo familiar, sino del paciente, del niño, su grupo etario, y que se haya fomentado en las primeras etapas posteriores al diagnóstico de la enfermedad, lo que es la estimulación para el conocimiento de los grupos de alimentos y sus características y sus composiciones. Entonces, el conteo de los hidratos de carbono se basa en el concepto de las raciones o equivalencias de hidratos de carbono, en donde una ración de un alimento va a ser igual a 10 gramos de hidratos de carbono. En esta pequeña tabla, que tengo un pequeño grupo de alimentos, se los muestro como ejemplo. Tenemos que por lo menos 35 gramos de arroz cocido sería una ración, y esa ración va a ser equivalente a 10 gramos de carbono, a 10 gramos de hidratos de carbono. Y 34 gramos de avena cocida va a tener igualmente 10 gramos de hidratos de carbono. ¿Sí? Entonces, en función de una ración de uno de estos alimentos, siempre va a tener 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, ¿cuáles son los beneficios o qué nos aporta en tener el conocimiento de las características y la composición de los hidratos de carbono? Primero, calcular las unidades de insulina rápida necesarias en función de la cantidad de hidratos de carbono que contiene cada comida. El método de las raciones o equivalencias de hidratos de carbono está basado en el efecto que tiene la glicemia al consumir la misma cantidad de raciones, aunque sea a través de alimentos diferentes. Y para esto seguimos mencionando que es importante recordar que el total de raciones de hidratos de carbono siempre debe ser la misma. Esto para no modificar lo que es la carga calórica del día. Entonces, digamos que como resumen, utilizar las mismas dosis de insulina realizando menús diferentes, pero que contengan siempre la misma cantidad de hidratos de carbono, o bien variamos las dosis de insulina rápida en función de los hidratos de carbono que consumimos en cada comida. Con respecto a las proteínas, el aporte proteico es fundamental durante la época de crecimiento, por lo tanto no existen restricciones en cuanto a su ingesta en pacientes con diabetes que tengan función renal normal. Si existen alteraciones de la función renal, por lo menos en aquellos pacientes con enfermedad renal diabética, la recomendación es que se mantenga la dosis diaria recomendada, que es de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal al día.
y no está recomendado reducir la cantidad de proteínas en la dieta por debajo de las cantidades diarias recomendadas, ya que esto no altera las medidas glicémicas ni va a alterar lo que es el riesgo cardiovascular o la velocidad a la cual va a disminuir la tasa de filtración glomerular en estos pacientes. Con respecto a las grasas, recuerdo, se encuentran en los alimentos tanto vegetales como animales. Es preferible, es lo más recomendable, el consumo de las grasas de origen vegetal frente a las de origen animal. Y si tenemos preferencia, alguna preferencia, pues de origen animal, es con respecto al consumo de los pescados. En los niños pequeños, en los preescolares, principalmente no es necesario restringir el aporte de las grasas en la alimentación. Podemos hacer ciertas restricciones al ofrecer productos desnatados o productos con bajo contenido de grasa ya en edades superiores a los 6 o los 7 años. La recomendación principal es el consumo de grasas monoinsaturadas, en donde la principal fuente la tenemos a través del aceite de oliva, y limitar o eliminar el consumo de las grasas pues saturadas. Dos aspectos que quise traer a colación en el paciente diabético adolescente dentro de los hábitos tóxicos que lamentablemente podemos encontrar en algunos adolescentes es tanto la ingesta de alcohol como el tabaquismo. Entonces, cuando tenemos un adolescente con diagnóstico de diabetes, bien sea con antecedentes de consumo de alguno de estos dos hábitos tóxicos, la recomendación es primero desaconsejar su uso y o reducirlo al máximo posible. Por lo menos la ingesta de alcohol, recordemos que tiende a producir en mayor medida hipoglicemia. Es una fuente de calorías que pueden contribuir al sobrepeso de los adolescentes. Con respecto al tabaquismo, tiene pues consecuencias graves a largo plazo. Entonces, si tenemos antecedentes de tabaquismo, pues la intención es desalentar el hábito de fumar, y en aquellos que no fumen, pues fomentar el abandono del hábito de fumar, ¿no? O sea, o no promoverlo. Igualmente se desalienta el uso de los cigarrillos electrónicos. ¿Qué hacer en casos de hipoglicemia? Tenemos que se puede presentar hipoglicemias con cifras inferiores de glicemia en sangre, menores a 70 miligramos por decilitro. Esta es una de las complicaciones agudas más frecuentes en el niño con diabetes tipo 1. Puede ser debida a un exceso de insulina o a una escasa ingesta o a un ejercicio físico excesivo no habitual. ¿Cuáles son los síntomas que podemos notar en un niño que sospechemos que tenga hipoglicemia? Taquicardia, vértigo, que esté irritable, que tenga dolor de cabeza, que tenga hambre, o sea, no tiene sensación de saciedad, temblores, sudoración, ansiedad, visión borrosa y fatiga. Si estamos ante la presencia de hipoglicemia, vamos a aportar 5 a 10 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida por vía oral. Repetimos la determinación de glicemia capilar 10 o 15 minutos posteriores, ya que habitualmente esta se normaliza antes de que se aparezcan los síntomas, y se han visto casos en los cuales se repite la carga o el aporte de hidratos de carbono de absorción rápida, y esto tiende después a producir hiperglicemia rebote. Después se recomienda administrar una pequeña cantidad de hidratos de carbono de absorción lenta, esto para prevenir la recurrencia de una hipoglicemia. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del manejo nutricional en el paciente diabético? Pues en primer lugar, conseguir y mantener un óptimo control metabólico. Esto lo logramos a través de niveles de glicemia próximos a la normalidad de manera segura, sin episodios de hipoglicemias, con niveles lipídicos normales para reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular. En segundo lugar, asegurar un aporte adecuado de energía y nutrientes que permita un normal crecimiento y desarrollo. En tercer lugar, inculcar estilos de vida saludables, incluyendo la práctica de ejercicio de forma regular, enseñar a prevenir y tratar las hipoglicemias, instruir sobre los cambios dietéticos necesarios ante las enfermedades agudas y los problemas relacionados con el ejercicio, y en último lugar, prevenir y tratar las complicaciones crónicas de la diabetes. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y espero que les haya servido toda la información que aquí les ofrecí. Bien, ya para finalizar el bloque de nutrición y gastroenterología en pediatría, le corresponde al doctor Rafael Santiago hablar sobre alergia alimentaria. El doctor Rafael Santiago
es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, Hospital Universitario de Valera, en el año 1992. Especialista en pediatría y puericultura egresado de la ULA igualmente en el Hospital Central de San Cristóbal, 1998. Gastroenterólogo pediatra egresado del Hospital de Niños de Caracas en el año 2000. Adjunto del Departamento de Pediatría Hospital Universitario de Valera, Dr. Pedro Emilio Carrillo desde el año 2000. Es miembro del Comité Técnico del Posgrado de Puericultura y Pediatría de la Universidad de los Andes, Valera. Profesor de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Metodología de la Investigación y Gastroenterología Pediátrica, Núcleo de Valera. Miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría desde el año 2001, titular. Presidente de la filial Trujillo, Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría desde el año 2021 hasta el 2023. Miembro del Comité Editorial Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría desde este año igualmente. Miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología desde el año 2001. Vocal de la directiva de la sección de Gastroenterología Pediátrica, Sociedad Venezolana de Gastroenterología desde el año 2020 hasta el año 2022. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica desde el año 2005, vocal por Venezuela en esta misma sociedad desde el año 2020 hasta el año 2022 y presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica en las elecciones del 2021. Con ustedes entonces el doctor Rafael Santiago, que nos va a conversar un rato sobre alergia alimentaria. Adelante, doctor, y muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradecido de estar hoy aquí. Quiero agradecer a la filial Monagas de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por su invitación a estas hermosas jornadas orientales de pediatría. También quiero felicitar a Jorge Bonini por este homenaje, por este merecido homenaje. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Alergia alimentaria en el paciente pediatra. Antes de empezar a hablar de la alergia alimentaria, debemos comenzar por definir las reacciones adversas a los alimentos. Y no es más que una respuesta clínica anormal atribuible a la ingestión, contacto o inhalación de alimentos derivados, aditivos o contaminantes que puedan tener estos alimentos. Epidemiológicamente, pues hay una prevalencia en adultos de más de un 30% de reacciones alérgicas y las de reacciones adversas, y las reacciones alérgicas mediadas por IgE no son mayores del 3%, aunque su incidencia es desconocida. Sí se sabe que los países industrializados son los más afectados. Y es que las reacciones adversas a los alimentos se dan por dos mecanismos, un mecanismo inmunológico y un mecanismo no inmunológico. En este mecanismo no inmunológico entran una cantidad de patologías que son relacionadas con el trastorno metabólico, como déficit de enzimas, las disacaridasas, por ejemplo, trastornos relacionados a la ingesta de alimentos, tóxicos que puedan tener los alimentos, algunos alimentos que puedan ser venenosos y otros. Y las alergias que son alimentarias, que son mediadas por mecanismos inmunológicos. Y es que la alergia alimentaria es un efecto adverso a la salud relacionado específicamente con una fisiopatología, por una reacción inmunológica que resulta de la ingestión de un alimento, y esta puede ser reproducible cada vez que el paciente ingiere este alimento. Es más frecuente en niños que en adultos. Un 10% en la población infantil en algunos países, se ha incrementado progresivamente en la última década hasta 1.2%. 2.4% de los pacientes tienen alergia a múltiples alimentos y hasta un 3% pudieran hacer anafilaxia. Un reporte argentino del 2018 reportó un incremento de 3 veces la frecuencia de reacciones alérgicas en un periodo de 10 años. Y la alergia alimentaria es compañera de los integrantes de la marcha atópica, como son el eczema, la rinitis alérgica y el asma. Y compone la segunda ola de las alergias, de la epidemia de alergia, porque la primera ola fue conformada por afecciones respiratorias, y esta segunda ola, que llegó tarde, pero llegó para arrollarnos, se considera la segunda ola. ¿Por qué se ha incrementado la alergia a los alimentos? Por diferentes razones. Entre estas, el avance de técnicas diagnósticas, hay nuevos alergenos,
Hay una mayor conciencia en la población general, pero también en los prestadores de salud. Hay contaminación ambiental que la favorece, se modificaron los hábitos dietéticos y, por supuesto, la teoría de la higiene está muy involucrada. Y en cuanto a qué es lo que nos da básicamente alergia, pues en Europa publicaron un estudio en el cual reportaron que el 90% de los casos son causados por estos alergenos que vemos en la imagen. Estos fueron hechos por prueba de reto, siendo la leche el más frecuente, seguido de las nueces, la soya y los huevos, y mucho menos frecuente maní, pescado, crustáceos y trigo. En cuanto a la alergia a la proteína de leche de vaca, según la percepción paterna, puede ser hasta de un 18%, pero hay un sobrediagnóstico a todo nivel. El rango va entre 5.7 a 6.4%, pero cuando se hace el diagnóstico por pruebas de reto no supera el 0.8%. 2.3% ocurre en el primer año de vida. Sin embargo, algunos reportes indican que entre el 6 y el 10% de la población pediátrica pudiera estar afectada, un 5 o un 10% de lactantes que reciben fórmula pudieran presentarlo y explicaría aproximadamente el 10% de los cólicos del lactante. Entre los factores de riesgo para alergia alimentaria tenemos los riesgos de la alergia con más fuerte evidencia, como son el sexo masculino, el origen étnico, el antecedente genético, que lo sabemos desde hace mucho tiempo. Va a tener mayor riesgo un niño que sea hijo de padres que sean alérgicos con la misma alergia a niños que sean hijos de padres de un solo padre alérgico. Sin embargo, la población general sin antecedentes puede tener hasta un 11 o 15% de riesgo. Y por supuesto, es muy importante el momento y la vía de exposición a los alergenos. Los factores de riesgo con menos evidencia están el déficit de vitamina D, la exposición microbiana, la mejor higiene en mascotas, exposición a medicamentos a temprana edad, vía del nacimiento y los cambios de la población hacia una vida urbanizada son de los factores que se han considerado, pero tienen menos evidencia, una evidencia más limitada. Desde el punto de vista fisiopatológico hay dos grandes grupos, los mediados por IgE y los no mediados por IgE. Los mediados por IgE son los individuos atópicos con anticuerpos IgE positivos específicos para alimentos que se relacionan significativamente con la sintomatología. Y los no mediados por IgE generalmente son mediados por células y ese mecanismo fisiopatológico todavía no se entiende muy bien. Los IgE son los que presentan síndrome alérgico oral, reacción inmediata gastrointestinal. Los no IgE incluyen la proctocolitis alérgica, la enterocolitis inducida por proteínas, la enteropatía inducida por proteínas. Y los mixtos tenemos los trastornos eosinofílicos y la dermatitis atópica, por ejemplo. La clínica, por supuesto, va a ser muy variable, puesto que va a depender del mecanismo fisiopatológico involucrado y va a depender del órgano que esté afectado. Sin embargo, de un 5 a 90% de los pacientes tienen manifestaciones cutáneas, gastrointestinales de un 32 a un 60%, respiratorios de un 20 a un 30% y pudiera ser manifestación sistémica, incluyendo la anafilaxia, hasta un 8%. Los que dependen de IgE son presentaciones muy rápidas, menos de 2 horas. Los no IgE tienen afectación del crecimiento, manifestaciones digestivas como deshidratación, vómito, y los mixtos pudieran tener rinitis, eczema, disfagia y dolor abdominal. Como ya les comenté, los IgE se manifiestan antes de las 2 horas, en las primeras 2 horas de la ingesta. Pueden presentar manifestaciones de anafilaxia hasta un 28%, entre 11 y 28%, y reacciones fatales hasta un 11%. Desde el punto de vista cutáneo, urticaria, edema, pueden presentar diarrea, evacuaciones con sangre, vómitos y dolores abdominales. 30% de los pacientes IgE tienen solo manifestaciones gastrointestinales. Las respiratorias pueden ser prurito, congestión nasal, rinorrea y disnea. Las no IgE se manifiestan con síntomas subagudos o crónicos, 4, 6, 8 horas después de la ingesta, incluso hasta 2, 3 semanas o más. Su diagnóstico es muy difícil y en esto el test de supresión provocación es de gran utilidad y la biopsia gastrointestinal va a estar indicada en casos muy puntuales. Se presentan, como les digo, horas o días después de la ingesta, son síntomas inespecíficos y en algunos casos hay falla de crecimiento. Y los mixtos incluyen la dermatitis atópica, la rinitis, el eczema, el dolor abdominal y los trastornos gastrointestinales eosinofílicos primarios como la gastritis, la esofagitis eosinofílica. Cuando hay la sospecha clínica, debemos
seguir estos 3 pasos. Primero, establecer si el niño ha experimentado síntomas de una reacción adversa a los alimentos y a las proteínas de estos alimentos. Segundo, comprobar si no está o no implicado un mecanismo inmunológico mediado por IgE. Y tercero, comprobar si la sensibilización al alimento es responsable de la clínica, es decir, que fue de la ingesta de este alimento lo que produjo la clínica, y esto se hace por prueba de reto. Para el diagnóstico, como todas las patologías, debemos hacer una historia clínica lo más exhaustiva posible, donde debemos incluir los diarios dietéticos, por supuesto el examen físico y pruebas de alergia. En cuanto a los antecedentes y al evento en sí, debemos detallar muy precisamente la descripción clínica, el tiempo que transcurre entre la ingesta y la presentación de los síntomas, la frecuencia, cómo fue el último episodio, qué cantidad debe de ingerir este paciente, qué concomitantes tiene y si se ha presentado consecutivamente y se puede reproducir. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy precisos en el diagnóstico, porque un sobrediagnóstico va a someter al paciente a dietas restrictivas, a riesgos de malnutrición, a cambios de rutina, vamos a afectar su calidad de vida. Y un subdiagnóstico va a someter a este paciente a riesgos de que tenga contactos con el alergeno y lo conduzca a una anafilaxia. Los estudios de alergia nos van a decir que hay sensibilidad o que hay alergia. Las pruebas cutáneas, las pruebas de laboratorio de IgE específica, los estudios por componentes alérgicos nos van a indicar que el paciente está sensibilizado contra ese alergeno como tal. Estos estudios por componentes alérgicos investigan las proteínas específicas a las cuales el paciente es alérgico. No es a la clara de huevo, no es al huevo como tal, es a la proteína específica de esta amarilla de huevo que nos va a indicar. Las pruebas de provocación, que es la prueba, que es el patrón oro, es la que nos indica si el paciente es realmente alérgico o no a esa proteína. Y este estudio del COMIS, publicado en 2015, es un estudio muy interesante porque es un score en el cual nos permite relacionar la sintomatología que presentan los niños con posible alergia a la proteína de leche de vaca, y es una herramienta simple, rápida, fácil de usar, con una orientación hacia la sintomatología, como les digo, de alergia a proteína de leche de vaca. Y es muy rápido, es muy fácil, es muy sencillo. Se evalúa llanto, regurgitación, las heces, la piel y manifestaciones respiratorias. No sustituye una prueba de reto, pero permite orientar muy cercanamente hacia una alergia a proteína de leche de vaca. Es de fácil aplicación y cuando se hace la suma, si el paciente tiene mayor o igual a 12 puntos, es un potencial alérgico a la proteína de leche de vaca, entonces tendría que hacer los estudios relacionados. Pero, ¿qué hacemos con respecto a la prevención? Es muy importante saber en quién vamos a prevenir. La prevención primaria, impedir la sensibilización; la secundaria, suprimir la expresión; y la terciaria, evitar los síntomas. Pero ¿a quién prevenimos? Ya les comenté sobre el riesgo de los antecedentes, el riesgo genético. Sin embargo, de un 5 a un 15% de los pacientes alérgicos no tienen ningún antecedente. Entonces, hay una gran población con la cual debemos trabajar. Se han usado estrategias como las restricciones maternas durante el embarazo y la lactancia de algunos alimentos para prevenir que el niño manifieste alergia. Y se ha suplementado a las madres con pre y probióticos y vitaminas, pensando que esto también pudiera ser preventivo de alergia. Sin embargo, estas estrategias no han tenido ninguna utilidad en prevención de alergia. Por favor, no sometamos a esas madres a dietas inútiles para prevenir que el paciente pudiera tener alergia. En cuanto a la lactancia materna, en lo que se refiere a prevención de alergia, su papel es controversial. La evidencia no sustenta que la lactancia materna prevenga alergia. Conocemos perfectamente todos los beneficios de la lactancia materna. Provee de IgA secretora, promueve una microbiota intestinal en el niño bifidogénica, contiene pequeñas dosis de alergenos que van a dar origen a tolerancia, pero la evidencia es controversial. No estamos diciendo que no es buena, es perfecta, es lo mejor, pero en lo que respecta a prevención de alergia, ya les digo, es controversial. En el momento de la alimentación complementaria, si ha sido ampliamente estudiado, la exposición temprano reduce el riesgo de alergia. Temprano
a partir de las 17 semanas, es decir, 4 meses y medio. El retraso no tiene evidencia de que haya protección. Es decir, introducir alimentos potencialmente alérgicos después del año o a los 2 años, que era lo que hacíamos antes, eso realmente no tiene evidencia en protección y parece más bien que incrementa el riesgo. Por ejemplo, el huevo debe ser ofrecido al niño, administrado al niño entre 4 y 6 meses de edad. Entero, no separada la clara de la amarilla. Lo que hay controversia en este momento todavía es en cuanto a la dosis y la forma. Y el maní, de la cual no tenemos mucha alergia acá en Venezuela, gracias a Dios, las recomendaciones es que si se introduce entre los 4 y los 11 meses de edad, el riesgo de que los niños presenten alergia a maní va a estar disminuido. En cuanto al tratamiento, pudiéramos decir que el tratamiento es muy sencillo, pues quítele la proteína que le causa la alergia y ya está. Sí, Santas Pascuas, no hay más tratamiento. Aparte, por supuesto, tratar la emergencia y la educación. Sin embargo, hoy día se está cambiando el propósito del tratamiento de un enfoque pasivo, en el cual simplemente somete al niño a una dieta restrictiva, a un enfoque mucho más proactivo, en el cual se aspira a modular el sistema inmune de ese paciente de forma que pueda más adelante tener una tolerancia. Y este tratamiento proactivo va con la inmunoterapia oral, sublingual percutánea, el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas, disminuye la permeabilidad, incrementa las citoquinas reguladoras, disminuye los marcadores marcadores proinflamatorios y se ha observado que puede estimular la tolerancia. Otra forma es el consumo de proteínas horneadas de huevo y leche y se ha visto que esto disminuye los niveles de IgE y acelera la tolerancia. Están en el punto de en qué momento y en cuanto a dosis y cantidad. En cuanto a sus tratamientos, por supuesto, el eolimizumab, que es un anticuerpo antimonoclonal anti-IgE, y el dopilumab, que es un bloqueador de los receptores interleuquina 4 y 6, que son usados en algunos momentos en la terapéutica de la alergia. ¿Y qué tenemos para llevar a casa? Sensibilidad no es lo mismo que alergia. Los factores de riesgo de mayor evidencia son sexo masculino, genética y origen étnico. El diagnóstico tiene que tener un alto nivel de sospecha clínica, por supuesto, preguntar los antecedentes, describir detalladamente el evento y tenemos prueba de provocación, que es el patrón oro, en la cual vamos a verificar si realmente es alérgico o no. ¿Hay dificultades para realizar la prueba de provocación? Sí, hay muchas dificultades, pero así lo indica la literatura. En cuanto al tratamiento, la restricción dietética es lo primero y la modulación inmunológica es lo que sigue. Nuevamente quiero agradecer al comité organizador de estas jornadas orientales de pediatría, nuevamente felicitar a Jorge Bonini por su homenaje y a todos ustedes por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.